punto en el orden del día. Tiene 3 traslados de partida por un monto de 5.950.000. Tenemos también una cortesía de sala para el ministro de Vivienda. Lea la cortesía. Le ofrecemos cortesía de sala a su excelencia Rogelio Paredes, ministro, al licenciado Orfilio Acosta, director de presupuesto. Le damos los micrófonos a su excelencia Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para que sustente los traslados leídos. Muchas gracias, presidente. Estimados miembros de la Comisión de Presupuesto, en la tarde de hoy acudimos a esta honorable comisión con el propósito de solicitar un traslado institucional para reforzar algunas partidas y lo hacemos con la siguiente descripción. El primer traslado identificado como el 1400006497 por un total de, o por un monto de 3.500.000, lo estamos solicitando para reforzar la partida del programa de asistencia habitacional y darle trámite a 3 cosas: pago de subsidios de alquiler de viviendas, albergues a familias damnificadas y atención a casos sociales. Nada más el día de ayer tuvimos unos nuevos incendios en Colón. Estos son casos que yo no puedo controlar, pero son situaciones fortuitas que se dan. Y el segundo traslado está identificado con el número 1400006584 por un monto de 1.900.000 para atender solicitudes de compra de materiales para mejoras habitacionales y reforzar el inventario de materiales para la atención a contingencias. Igualmente, presidente, aquí estamos presentando hoy el traslado identificado con el 1200050077, que guarda relación con un traslado, es interinstitucional, que refuerza partidas también de construcción de edificios. En total, presidente, estamos solicitando 5.400.000 más 550.000. De eso se trata, presidente. Así que estamos listos para las preguntas. Le ofrecemos la palabra al diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, señora secretaria. Buenas tardes al ministro y al equipo que lo acompaña. Ministro, para poder ser un poco más puntual en la explicación que nos ha dado sobre estos 3 traslados, porque nos habló de 3 rubros, quiero preguntarle sobre uno de esos 3 en específico. De los 5.950.000 que podríamos aprobar para el Ministerio de Vivienda, ¿cuánto está destinado específicamente a adquisición de materiales de construcción? Tiene la palabra el señor ministro. Prenda el micrófono. Gracias, presidente. Hay un traslado, el identificado como el 1400006584, que está orientado hacia lo que usted me está solicitando, que es las solicitudes de compra de materiales para mejoramiento habitacional. Y eso también refuerza el inventario de materiales para contingencia. 1.900.000. Continúe, diputado. Gracias. Pero los otros también me hablan de eso. Quiero que usted me confirme entonces si hay un error en la formulación de los documentos que tenemos en nuestra mano, para que me confirme entonces que solo se van a usar de estos 5.950.000, 1.900.000 en compra de materiales de construcción. Continúe, ministro. Gracias, presidente. Sí, en efecto, diputado, los 3.500.000 van dirigidos hacia el pago de subsidios de alquiler de viviendas y albergues donde tenemos familias damnificadas. Son atención a casos sociales. Eso no está dirigido hacia el tema de la partida que refuerza la compra de materiales. El último traslado que mencioné tiene que ver con
edificaciones, ahí estamos hablando de construcciones también de la misma naturaleza, y este es un traslado interinstitucional. Los dos primeros eran institucionales. Continúe, honorable diputado. Gracias, presidente. Ayúdeme a entender, ministro, por favor. Yo tengo aquí que el objeto del gasto que se está planteando aumentar habla de construcción de techos de esperanza en el traslado por 3.500.000. ¿Cómo se lleva a cabo ese procedimiento? Sabemos que este gobierno no ha hecho los grandes proyectos que se llevaron a cabo en el gobierno pasado, más allá de los comentarios que pueda haber o no, y sabemos que han hecho, digamos, intervenciones mucho más puntuales sobre casas en la experiencia que yo he podido ver en San Miguelito existentes. Para bien, o sea, como yo lo veo entonces, eso es materiales de construcción. Entonces quiero entender esos 3.500.000 que habla de techos de esperanza, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Cómo se maneja ese programa? Presidente. Responder, señor ministro. Gracias, presidente. Estimado diputado, es que la partida está identificada así como el programa, se llama Techo de Esperanza. Ese programa existe y mientras exista, bueno, ahí se le van alimentando los fondos, pero en el detalle yo le mencionaba que vamos a pago de subsidios de alquiler de viviendas, albergues a familias, para familias damnificadas y atención de casos sociales. Pero sí, el programa existe así, con ese nombre, y por eso recibe los fondos ese programa, o es el que se afecta, ¿no? Continúe, honorable. Gracias, presidente. ¿Cómo el ministerio atiende lo que usted ha llamado casos sociales? ¿No es a través de la entrega de materiales de construcción? Fíjese que los casos sociales tienen que ver con muchos factores. Por ejemplo, nosotros tenemos contingencias que nos obligan a atender a las familias en el momento preciso, en el momento que lo necesitan. Y en efecto, también nos encontramos gente con discapacidad que tenemos que atender, y de una manera u otra el Ministerio de Desarrollo Social no los atiende. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de ellos, y lo hacemos a través de o albergues o hoteles. En este caso son hoteles en la ciudad de Panamá y uno en Colón, que con eso vamos resolviendo. Bueno, le puedo decir que acabamos de tener una nueva situación de contingencia, que hay muchas en Colón, y el problema es que, bueno, no siempre tenemos las facilidades para poder trasladarlos. Además, la pregunta me permite avanzar un poquito más. Alto de los Lagos está en el proceso ya en fase final para entregar los primeros 8 edificios. Yo no tendría que llevar a la gente a hoteles si los puedo llevar a Alto de los Lagos. Aquí vinimos a solicitar un traslado que ustedes me aprobaron, gracias por eso. Y con eso reactivamos el proyecto y pronto vamos a tener 8 edificios que nos van a permitir salir de 2 compromisos, uno de 35 familias y otro de 20 familias que fueron también objeto de fuegos en Colón, y a todos ellos les estamos dando subsidios. O sea, les estamos pagando una cifra de $200-250 mensuales para que se mantengan con familiares. Pero yo no quiero seguir pagando subsidios si puedo tener ya un lugar final de habitación. Esos son los edificios. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Finalmente, en el resumen ejecutivo que ustedes preparan, me sale que el aumento de la partida del primer traslado, numerado 12.000.50077 por 550.000, es para adquisición de materiales de construcción. ¿Me confirma, ministro? Es correcto, es construcción. Nosotros tenemos allá en Mindí, en Colón, también un albergue que también está en mal estado, pero ahí tenemos gente acomodada y lo hemos estado reparando con mucha frecuencia. Probablemente lo que vamos a hacer también, y adelanto esta información, es que vamos a entrar con un programa de contenedores que nos puedan servir como sitios temporales de albergue, y que nos permite también moverlos a diferentes provincias dependiendo de las situaciones que se produzcan en cada lugar. Entonces todo entra dentro de esa misma categoría.
Continúe, honorable. Gracias. Para concluir, entonces, no es entonces 1.900.000 del último traslado para materiales, sino ese 1.900.000 y los 550.000. Entonces son 2.400.000 para compra de materiales de construcción. Presidente. Tiene la palabra, señor ministro. Yo sé que usted está como apurado, pero... No, para nada. No, la digo, palabra. es correcto. Me adelanté yo, perdona que tenía que esperar que usted me diera la palabra. Sí, es correcto. 1.900.000 va dirigido a la compra de materiales y se trata de un traslado institucional. El que es interinstitucional, por eso lo puse aparte, es este de los 550. Pero está orientado hacia el mismo propósito, solo que uno viene de una figura y el otro está con la otra figura. Continúe, diputado. Gracias, presidente. No, para que quede claro, porque primero me dio una cosa, luego otra, pero ya aclaramos entonces cuánto es el fondo real para compra de materiales de construcción. Al subdirector de presupuesto, con la venia del presidente, yo quisiera entender, porque veo con preocupación, que parte de los fondos de los que habla el ministro de Vivienda que le va a llegar para materiales de construcción viene de 4.390.000 balboas que se están sacando del Ministerio de Salud. La semana pasada tuvimos al ministro aquí pidiendo bastantes millones de dólares. Seguramente estará pronto. No lo veo en el orden del día para hoy, pero algo debe tener pendiente. Y si no, ahora pronto. Entonces mi pregunta es, él está dando plata, pero también dice que le falta plata. Entonces, ¿cómo funciona eso? A ver si el amigo del MEF nos ayuda, por favor, presidente. Tiene la palabra el subdirector Bernaza. Buenas tardes, presidente, honorable diputado, ministro de Miviot y el equipo gerencial que lo acompaña. Referente a su consulta, diputado Juan Diego Vázquez, sí, hay una nota en la cual, en este caso, el Ministerio de Salud pone a disposición 4.3 millones, en la cual refuerza varios programas que están llevando a cabo diversas entidades, y en este caso puntualmente el Miviot, con lo que tiene que ver con la adquisición de materiales de construcción para poder afianzar esos programas que se llevan a nivel nacional, en este caso específicamente en la ciudad de Colón. Como bien es cierto, el ministro estuvo aquí la semana pasada sustentando algunos traslados de partida, y claro, es evidente que en algunos proyectos puede ser que en este momento necesita algunos recursos, y en otros proyectos puede ser que esos recursos se necesiten en meses posteriores, en la cual más adelante se harán frente. Lo cierto es que él sí, a través de su nota del mes pasado, que es la cual consta en las copias y la documentación que tiene usted en el traslado en mención que se ha discutido en la tarde de hoy, pone a disposición ciertos recursos para que sean entonces trasladados a estas ciertas entidades y poder ir ejecutando proyectos puntuales que necesitan reforzar los recursos presupuestarios y atender diversos programas que se están ejecutando. Entonces, sí, es la nota que tenemos en mención, y eso son los traslados interinstitucionales que, como bien saben, las entidades no lo pueden hacer, lo realiza el Ministerio de Economía y Finanzas a través de las solicitudes que estas entidades, en este caso, han puesto a disposición estos recursos presupuestarios de este proyecto en específico. Adelante, presidente. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Gracias, licenciado Bernaza. Yo lo que le pregunté, le voy a reformular la pregunta, porque esa parte la entendí bien de lo que usted me mencionó. Esa partida de la que habla el ministro de Salud, 10, 12, 12, 52.704.514, ¿de dónde sale? Lo que quiero decir es, sí, yo entiendo lo que usted me planteó del proceso. Quiero entender, si se aprobase este traslado, qué partida del Ministerio de Salud, que dijo el ministro necesita plata, estaríamos dejando con 4.300.000 menos de recursos. Presidente. Para responder, señor subdirector de presupuesto de la Nación. Como está en el traslado denominado 12.000.50.077,
la partida del Ministerio de Salud que se denomina Edificios para Centros de Salud y el proyecto es Construcciones de Centros de Salud. Es la que disminuye los 550.000 y obviamente la partida a la cual van los recursos en el Ministerio de Vivienda es la partida que se denomina Construcciones de Proyectos Comunitarios y es el objeto de gasto 519. Esas son las partidas que están en el traslado que debe tener usted documentación del mismo, en la cual se detalla la disminución del Ministerio de Salud y el aumento del Ministerio de Vivienda. Muchas gracias. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Sí, eso quería llegar, ¿no? Yo creo que es importante lo que el MEF nos acaba de plantear de viva voz del Ministerio de Economía y Finanzas. Si yo haría una ronda entre los colegas de Arraiján, de las montañas de Chiriquí, de San Miguelito, de Panamá Este, de Boca del Toro, de Chiriquí, de Colón, de Veraguas y también de Chiriquí ya con la frontera, de en donde el Ministerio de Salud tiene necesidades imperiosas en centros de salud, en hospitales, en medicamentos, en insumos, en tecnología, seguramente la lista de cada provincia, por no hablar de todas juntas, no sería corta. Pese a eso, por las razones que bien ha descrito el subdirector de Presupuesto de la Nación, el ministro, y creo que dijo el subdirector de Presupuesto la palabra, pone a disposición 4.3 millones, que en este momento no puede, pienso yo, no puede ejecutar de una forma u otra. ¿Y por qué lo digo con preocupación? A mí se me ocurre solamente en San Miguelito, donde podrían ubicarse 4.3 millones de dólares del Ministerio de Salud para poder potenciar no solamente los centros de salud, sino por lo menos el Hospital San Miguel Arcángel, que atiende San Miguelito y Panamá Norte y que no se da abasto. Entonces yo creo que esta comisión debería solamente poner un marcador a este traslado, a esta misiva del ministro de Salud, para que cuando él regrese aquí poder entender por qué tanta disposición de ceder 4.3 millones de recursos del Ministerio de Salud, que sin restarle importancia a lo que ha planteado el ministro de Vivienda, yo también creo que serían necesarios en el Ministerio de Salud. Repito, no sin desconocer lo que puede bien necesitar cada provincia aquí representada, sino además que se me ocurren 100 usos que podría dársele en el distrito de San Miguelito. Y veo con preocupación entonces esa fuente de financiamiento, sobre todo porque a diferencia de otros ministros, aquí ha pasado cuando se atrevía a venir el ministro de Obra Pública y otros que dicen, es que el gobierno me quitó. Este ministro, por la nota que vemos y por lo que confirma el director de presupuesto, él quería ceder. Yo, que no tengo la experiencia que tiene usted aquí, primera vez que veo eso. Y creo que es un tema que tenemos que revisar y entender a la hora de analizar de forma integral y completa el presupuesto del Estado y cómo se dan los movimientos. Para terminar, presidente, y cerrar ese punto, esos materiales de construcción, 2.4 millones de materiales de construcción, que no es poca plata, porque ustedes ya tienen un presupuesto para eso. ¿Cómo se entregan? O sea, ¿cómo se garantiza, y usted estaba aquí sentado cuando estaba aquí en magistrado del Tribunal Electoral, cómo se garantiza que esos fondos y esos materiales, esos insumos son entregados a quienes lo necesitan sin espacio a duda y no respondiendo a colores políticos, por ejemplo? Presidente. Va a responder el señor ministro. Bueno, en efecto, diputado, nosotros mantenemos estos materiales en el depósito central que tenemos ahí en Milla 8. Solamente pensar en zinc y carriola, que son los rubros más costosos, y entendiendo que cada vez que hay un vendaval o que cada vez que, bueno, nada más mirar la ciudad de Colón, un diputado de aquí mismo, colega de ustedes, me llamó ayer para decirme, necesito cambiarle a toda esta galera, que el techo es más coladera, parece una coladera, y además no hay prácticamente techo en algunos lugares. Esas son las cosas que nosotros tenemos que considerar, porque al final, si son 3 o 4 niveles, todo lo que entre de agua va deteriorando lo que está abajo. Entonces, esos son los materiales más costosos. Así que nosotros lo vamos utilizando de manera que eso y cemento. Nosotros normalmente lo que hacemos es que hacemos la compra, la dejamos allí y utilizamos el cemento que vamos necesitando para que no se nos ponga duro, sino que yo solicito
En el momento que voy necesitando y el dinero está, se le paga en el momento en que yo voy retirando. Es un proceso. Pero ¿a quién? A la gente que nos encontramos todos los días con problemas. Allí vi esta mañana en televisión un deslizamiento de tierra. Me estaba hablando la diputada también sobre otra casa que se encuentra metida en un hueco y con situaciones de esta naturaleza, que ya sabemos que lo más seguro es que se le pueda desbarrancar. Entonces el Ministerio aborda esos temas y lo aborda de diferentes maneras. Tenemos que tener bloques, tenemos que tener material para muros y todo esto, ¿no? Tenemos un almacén central, diputado, en Milla 8, pero también tenemos las regionales. Eso es. Gracias, presidente. Continúe, diputado. Gracias. Yo entiendo perfectamente bien lo que me dice, porque si me permite narrar, y creo que lo hemos conversado en otras ocasiones, yo puedo haber ido en mis recorridos comunitarios que hago desde que tomé posesión de mi cargo y he encontrado que 100, 200 casas en San Miguelito con problemas de construcción, más que de techo, de taludes, pero hay de todo un poco. Y yo lo que siempre recomiendo, ya que reconozco no es mi labor obtener esos insumos, yo ni entregarlos, yo ni nada por el estilo, es que vaya a SINAPROC, a la dirección regional de SINAPROC de San Miguelito, consiga de que usted está en una condición deplorable o que pone al menos en riesgo su vida y acérquese entonces al MIBIOT a conseguir los insumos. De esos casos que yo le estoy mencionando, yo me atrevería a decir, ministro, sin temor a equivocarme, que arriba del 95%, si no el 100%, cuando van al Ministerio de Vivienda, nunca hay nada para poder entregar. Quiero que usted me diga entonces hoy, si esta comisión vota mayoritariamente a favor de usted, si se le puede decir a esa gente que corran al Ministerio de Vivienda para conseguir estos insumos, o al final, cómo se destinan estos recursos. ¿Qué es lo que le estoy consultando, señor ministro? Va a responder el señor ministro. Gracias, presidente. Bueno, creo que ahora sí puedo orientar la respuesta de mejor manera. Sí, los materiales los tenemos ahí, no es para que la gente corra a buscarlos, sino porque nosotros evaluamos cada una de las situaciones que están a nuestro alcance, sobre todo cuando hay casos de contingencia que son muy frecuentes. Primero se acerca a SINAPROC y después que SINAPROC hace su informe, seguro es, aquí hay que desalojar, muévanse para allá, mira a ver qué hace con la gente y tener ese drama social, qué hacer con la gente a las 2 de la mañana. Eso es muy difícil. Entonces tenemos que tener una reserva para poder atender esos casos y sí se hace la evaluación previa. No es que la gente puede correr al ministerio y buscar ahora porque el material va a estar ahí, es que está para atender los casos de urgencia. Para eso es, lo mantenemos ahí. Continúe, diputado. Ministro, yo no dije que había que correr a buscarlo cualquier persona, por eso le hice todo el contexto. Los casos que yo conozco, que he podido ver las casas, que he podido conocer a las personas, son personas que ya tienen, no solamente previos, sino actuales informes de SINAPROC que certifican la condición de la vivienda y por tanto el peligro humano. Esos casos son personas que pueden entrar al ministerio sin problema. ¿Y por qué lo pregunto? Yo creo que no debe ser el color político, sino esta consideración la que se tome en cuenta. Yo no voy a entrar a razonar, porque no soy quien para hacerlo, de que si había o no había cuando A, B o C habrán ido a buscar y no había. Lo cierto es que en muchos casos nunca hay. Pero lo que digo yo ahora desde esta comisión es que ya yo viendo que se van a comprar 2.4 millones, si no más, en material de construcción, oye, ahora debe haber. Entonces, nada más quiero confirmar que ese es el caso y que estos casos que tienen la certificación o el informe de MIBIOT de que hay un problema real, podrán ser atendidos. Mire, que no hablo de ningún caso en particular, no es mi labor, pero sí poder informar a la ciudadanía, no, si usted tiene un caso particular con estas condiciones, vaya ya al MIBIOT que le van a dar respuesta. Va a responder, señor ministro. Gracias, presidente. Creo que me adelanté un poquito. En efecto, si tiene esos informes de SINAPROC califican, entonces nosotros tenemos, ahora con esto, podemos irnos alimentando. No es que 2 millones suena bastante, pero cuando vamos a los rubros más costosos, no es como para que eso nos dure para un año, ¿no? Eso dura por un rato y dependiendo de las necesidades, pero sí, la respuesta es sí. Sí califican, sí han sido evaluados previamente por SINAPROC y ya nosotros sabemos, bomberos, SINAPROC,
Entonces el mismo ministerio hace su evaluación. Y ahí tengo un último informe que me trajeron de nada más que en láminas de zinc, 95 láminas de zinc, una sola casa, una casa larga, ¿no? En Colón. Pero si le cambiamos, diputado, el techo a una, la de al lado también, y la del otro lado está igualita, porque eso es el salitre que se las come. Entonces esa es la vida, ¿no? De esta no se le da mantenimiento porque así ha ocurrido, y entonces viene ese problema. Bueno, pero sí, califican. Si están evaluados, con mucho gusto podemos ver esos casos. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Voy a tomar en cuenta la consideración que usted ha hecho para poder informar a la población al respecto. Ministro, la semana pasada usted estaba aquí y conversamos. Yo luego conversé por teléfono con el viceministro de Vivienda. La Multi 14 en Paraíso. Hacía falta la firma del viceministro. Entiendo que luego suba su firma y se completaba el trámite de PH. ¿Eso se hizo? ¿Se va a hacer? ¿Cómo funciona el procedimiento? Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, presidente. Sí, en efecto, el viceministro de Ordenamiento Territorial que maneja el tema, primero firma, me lo pasa a mí. En mi despacho solamente puede haber lo de 2 días que tuve un foro urbano nacional con invitados extranjeros y yo era el anfitrión lunes y martes y no estuve en el ministerio. Lo más seguro es que eso me está esperando para la firma porque se acumuló. Pero después de eso no queda nada sobre mi escritorio por firma. Así que ese que ya yo lo vi, que está, ese se firma inmediatamente. Entonces, el proceso tiene que ver con pasa asesoría legal y ya de ahí en adelante entonces se tiene que ir a campo porque hay que hacer ya una reunión con los moradores. Es para convertirlo en PH, ¿no? Sí. Y ese y otros más que hemos avanzado bastante con el Banco Hipotecario, pero la firma debe estar mañana. Le quedan 2 minutos, honorable diputado. Gracias, presidente. Si la firma entonces se va a concretar mañana, es decir, va a salir el régimen de PH para estos edificios, esa reunión en el campo con los vecinos de la Multi 14, ¿cuándo podemos esperar que se dé para que puedan a través del Banco Hipotecario adquirir finalmente sus títulos de propiedad? Que reitero, para que quede claro aquí a qué clase de casos estamos hablando, muchos ya que han pagado por años, por décadas, su habitación o su morada en ese edificio. Presidente. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, presidente. En efecto, el Banco Hipotecario genera hace la convocatoria y se acerca. Este es el banco ahora quien interviene. La fecha es cuestión de que se organicen porque hay varios más, no van a ir por uno solo, pero esto está. Ahora podemos decir que hemos logrado lo que no se había logrado por muchos años. Y estamos muy cerca. Entonces, bueno, ya la reunión de coordinación con la comunidad es cuestión nada más de ponerle fecha con el Banco Hipotecario. Yo no tengo la fecha en la cabeza, pero ya después de haber esperado tantos años, esto es ya nada. Gracias, presidente. Gracias a usted. En vista que no hay más compañeros anotados, damos por cerrado la discusión y vamos a la votación. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 1200050077 por un monto de 550.000 balboas. Ha sido aprobado. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 1400006497 por un monto de 3.5 millones, 3.500.000 balboas. Ha sido aprobado. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 1400006584 por un monto de 1.900.000 balboas. Aprobado. Queda adoptado 5.950.000 para el Ministerio de Vivienda. Tiene unos minutos para despedirse de la comisión. Muy breve, presidente, agradeciendo nuevamente la atención y la cortesía que siempre he recibido en esta comisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted, señor ministro. Damos un receso de 2 minutos para despedir al señor ministro Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial.